Muy buenos días, muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos, pastores, consiervos y consiervas del Señor, que el Señor les bendiga. Aquí desde Argentina, donde actualmente estoy, les mando un gran cariño a todo el pueblo de Costa Rica, a todos los amados y amadas del Señor. En esta mañana continuamos con el tema de plantación de iglesia, como lo hacemos en MM33. Hay que recordar que tenemos un desafío como país de Costa Rica, tenemos un gran desafío que es plantar 500 iglesias. Ahora, tenemos también un desafío, que el desafío principal es plantar, que cada iglesia plante una iglesia. Uno se pregunta a veces, ¿cómo podemos hacer para plantar una iglesia? ¿Es posible plantar una iglesia? Porque aunque hablamos mucho del tema, la pregunta sería, ¿es posible plantar iglesias? ¿Es todavía posible en esta época plantar iglesias? Claro que sí, es totalmente viable. Entonces, si uno pregunta, si la respuesta es positiva, que es posible plantar iglesias, la pregunta sería, ¿y por qué debemos plantar iglesias? Esa sería una pregunta que tendría que hacerse un pastor, ¿no? Alguien que desea realmente darle crecimiento al reino de Dios. La pregunta básica sería, ¿por qué tenemos que plantar iglesia? Se la tiene que hacer el pastor como pastor de la iglesia, y también es probable que los miembros de la congregación pregunten, ¿por qué tenemos que plantar iglesia? Pastor, ¿por qué tenemos que salir a plantar iglesia cuando ya tenemos nuestra iglesia? Preocupémonos por el crecimiento de nuestra iglesia. Preocupémonos por hermosear nuestra iglesia. Preocupémonos para invertir en nuestra iglesia. Preocupémonos por extender las estacas de nuestra iglesia. Pero, ¿saben? Le voy a dar una razón fundamental que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, y dice así, escuche bien, esta sería el por qué tenemos que plantar iglesia. La razón principal por la que cada pastor y cada miembro de una congregación debería pensar no solamente de manera egoísta, sino el por qué tenemos que plantar iglesia. Primera Timoteo capítulo 2 en el verso 4 dice, pues Él quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. O sea, plantar iglesias no es algo que yo debo hacerlo porque soy pastor. No es algo que debo hacerlo porque yo soy el director de plantación de iglesia. No es algo que hay que hacerlo porque hay una comisión. No es algo que lo hacemos porque hay ahora un movimiento que se llama MM33. Es decir, mucho antes que MM33, mucho antes que cualquier proyecto de plantación de iglesia, fue escrito esta palabra por inspiración del Espíritu Santo para que nosotros entendamos el porqué, la razón del porqué. El porqué es muy simple, dice, porque Él quiere, Él quiere. Mi pregunta en esta mañana sería para ustedes, si Dios quiere algo, ¿nosotros podemos negarle ese algo que Él quiere? Obviamente que no. La respuesta es no. Si Dios lo pide, nosotros decimos, si Dios pide mi vida, yo se la doy. Si Dios pide mis hijos, yo le doy mis hijos. Si Dios pide mi familia, yo le doy mi familia. Si Dios pide mi dinero, yo le doy mi dinero. Si Dios pide mis bienes, yo le doy mis bienes. Pero Dios no está pidiendo nada de lo que yo acabo de mencionar. Lo que Dios pide es, dice, Él quiere, eso es bien claro, pues Él quiere, hay una razón más importante que todo lo que nosotros podemos darle. Yo digo, Señor, te doy mi tiempo. Sí, está bien, dale tu tiempo al Señor. Te doy mi ofrenda. Señor, te doy mi diezmo. Señor, te doy mi carro. Te doy mi casa. Sí, podríamos darle todo eso y mucho más. Pero ¿qué es lo que Dios realmente quiere? Lo que Dios quiere está escrito de manera sencilla, de manera práctica, y creo que tenemos que mirar en esta mañana y decir, ¿qué es lo que Dios quiere y por qué tenemos que plantar iglesia? Cuando uno pregunta, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque ahora surgió MM33, porque tenemos un proyecto que no sé de dónde salió y tenemos que plantar iglesia. No se trata de ser más espiritual o menos espiritual, se trata de ser obediente. La obediencia es lo que vale. Porque ¿a quién estamos obedeciendo cuando plantamos iglesia? Estamos obedeciendo al mandato de Dios. Dice, Él quiere que todos, escuche bien, Él quiere que todos, no se trata solamente, Él quiere que los miembros de mi iglesia, los miembros que yo tenga, si yo tengo 10, si tengo
no sé, 100, si tengo 1000, o si tengo 10.000, o tengo 1.000.000 de miembros. Él quiere esos 10, esos 100, esos 1000 y ese 1.000.000 de miembros lo quiere, pero Él quiere que todos, no solamente los que yo tengo en mi iglesia. A veces entramos en el conformismo y decimos, pero ya tenemos llena la iglesia. Y abrir otra iglesia implicaría un gran gasto, hay que juntar más plata, hay que preparar más obreros. Pues de eso se trata. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la iglesia, es preparar más obreros, es preparar a la congregación, es preparar a cada creyente. ¿Para qué? Para que todos sean salvos. Es decir, tiene que haber una preocupación hasta que la última persona en el mundo no llegue al conocimiento de la verdad. No hemos llegado todavía al punto que tenemos que llegar. Hasta que la última persona sobre la tierra no conozca del amor de Jesucristo, todavía no hemos cumplido con el deseo de Dios. Entonces, esa es, creo que, la razón cumbre, el fundamento que corona el por qué tenemos que plantar iglesia. Y algunos todavía se siguen preguntando por qué. Porque Él quiere. No podemos negar si Él algo lo quiere. Si nosotros decimos, si Dios lo quiere, le doy todo. Si Dios lo quiere, le damos todo. Sí, pero Él quiere más que eso. Él quiere que todos aquellos que no conocen, que no lo conocen, o que lo niegan, o que podemos llamarlo que son personas hijos de la ira, o hijos del diablo, o hijos del mundo, o están perdidos, o están apartados, o han cerrado su corazón a la palabra, se han ido del otro lado, pasaron de vereda, no importa dónde estén, a eso Dios los está buscando. ¿Y a través de qué? A través de la plantación de iglesia. Si no llegan a tu iglesia y si están en otro sitio, porque podemos ganar a los que están a nuestro alrededor, pero ¿cómo ganamos a los que no están a nuestro alrededor? Para eso hay que plantar iglesia. Podemos ganar a los que están dentro de nuestro sector cercano, pero hay muchas otras personas que no irían a tu iglesia, y eso lo sabemos muy bien, todo pastor sabe que hay personas que no irían a tu iglesia, pero irían a otra, pastoreado por otra persona, irían. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, si no quieren venir a la mía, le voy a plantar una iglesia en el barrio para que vayan a esa iglesia y le voy a poner un obrero ahí para que predique, un pastor ahí, porque quizás conmigo no llevo a congraciarme con ellos, no llego a llevar el mensaje de la manera que les parece a ellos, pero voy a mandarle a alguien que le lleve el mensaje. Es decir, tenemos que plantar iglesia. Cuanto más iglesias plantemos, más posibilidades tendremos de que todos conozcan al Señor. Dice aquí, pues Él quiere que todos, escuche bien, no que todos sepan, no que todos hayan oído, sino que dice que todos sean salvos, es empático, que lleguen al conocimiento de la verdad y que acepten a Jesucristo en su corazón, que decidan seguir al Señor como nosotros actualmente lo estamos siguiendo. Dice porque Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Jesús decía que el que conoce la verdad lo hace libre. La pregunta es, ¿todo el mundo conoce la verdad? Los que están en mi iglesia conocen la verdad, porque les hemos predicado, les hemos discipulado, les hemos enseñado la palabra. Pero ¿cuánta gente no conoce todavía la verdad? Por eso es importante que pensemos en esta mañana y digamos, Señor, ¿cuánta gente en mi barrio, cuánta gente en mi cantón, cuánta gente en mi provincia todavía no conoce al Señor? Pero quiero volver un poquito para atrás, quiero retroceder un poquito para atrás para decirle esto. Dice el Señor, yo quiero. La pregunta es, ¿quién de nosotros se atrevería a decirle al Señor, lo que tú quieres no es de mi interés? Lo que tú anhelas, lo que tú estás pidiendo, Señor, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo decirle al Señor estas cosas, obviamente que no. Estaríamos en una abierta rebelión contra el Señor. Pero déjeme decirle, estoy seguro que diríamos, sí, Señor, lo que tú pidas, te lo vamos a dar. Y dice Dios, bueno, denme almas. Denme personas que lleguen al conocimiento de la verdad, porque ¿cómo llegan al conocimiento de la verdad? Porque ustedes tienen la verdad. Son ustedes los que tienen la palabra, son ustedes los que tienen a los mensajeros, son ustedes los que tienen en sus iglesias personas sentadas con capacidades que están ahí, personas con potencial que están ahí, a las cuales hay que preparar y mandarlas a predicar. ¿Por qué plantamos iglesia? Porque Dios quiere que lo hagamos.
No es algo que se le ocurrió a alguien en el mundo, no se le ocurrió esto a Asamblea de Dios, no porque ahora estemos metidos en este proyecto de MM33, digamos, MM33 quiere. ¿Por qué le vamos a hacerle caso a MM33? ¿Por qué le vamos a hacer caso a las autoridades del mundo que ellos se le han ocurrido este plancito de M? No es un plancito. No, no es un plancito, es el plan de Dios, nada más que le hemos puesto un nombre para decir, hermanos, pongámosle nombre a nuestro mandato, nuestra misión, porque nuestro mandato y nuestra misión, ¿qué es? Plantar más iglesia, llevar a conocer la verdad a muchas otras personas que conozcan el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Vuelvo a repetir la respuesta del Señor. Porque yo quiero, dice el Señor, yo quiero que todos lleguen al conocimiento de la verdad y nadie puede negarse a los deseos del Señor. Dice aquí enfáticamente el apóstol Pablo, escribiéndole a su amado hijo espiritual Timoteo, dice claramente, Él quiere, grábese esto allí en su mente y díganos, Señor, tú quieres que yo plante iglesia. ¿Por qué en esta década que viene, en esta próxima década, 2023-2033, ¿por qué tenemos que plantar iglesia? Tenemos que plantar iglesia, ¿por qué? Porque Dios quiere. No es porque el pastor Federico está dando unos tips para ver si nos estimula o nos anima para plantar iglesia. No, no se trata del pastor Federico. No se trata de las autoridades de la Asamblea de Dios. Se trata de Dios que tiene un altísimo interés y que en el corazón de Dios Él quiere, así como Él quiso salvarte, así como Él quiso darte un ministerio, así como Él quiso ponerte al frente de una iglesia, ahora Él quiere que plantes iglesia, que extiendas el evangelio, que abras nuevas obras, porque Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y bien sabemos nosotros como pastores, que nosotros no podemos ganar a todo el mundo. Hace poquito, antes de venir para Argentina, hablaba con la pastora pastora Jenny, bendiciones, ¿no? Hablaba con la pastora Jenny y ella me dijo una verdad que me dejó, como quien dice, regulando. Ella me dijo una verdad que uno la sabe, pero cuando alguien te la dice es como que vuelve otra vez a fortalecerse esta verdad. ¿Sabe lo que me dijo la pastora Jenny? Me dijo lo siguiente, pastor, me dijo, usted puede ganar un segmento de la población y nosotros podemos ganar otro segmento de la población. Hay un segmento de la población para cada uno. Y yo dije, Señor, qué verdad. Siempre lo sabemos, pero a veces no podemos decirlo tan fácil como me lo dijo la pastora Jenny. Gracias, pastora, por esa palabra inspiradora que me dio usted. Y dije, déjeme decirle, pastor, ahora yo repito esas palabras. Hay un segmento de la población para cada uno. La iglesia que tenemos no va a poder ganar a toda la gente que tenemos. Tenemos que plantar más iglesia y como dijo el pastor Ricardo, una iglesia cada 1000 personas, nos acercaríamos a esta idea de que podemos ganar algunas otras personas. Por eso, permítame orar en esta mañana y decirle, Señor, ayúdanos a entender la razón de por qué tenemos que plantar iglesias. ¿Por qué? Porque Dios quiere, porque es el corazón de Dios, porque es el deseo de Dios. Él quiere que todos sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Querido amigo, querido consiervo, pastor, quiero orar en esta mañana para que llene nuestro corazón el Espíritu Santo con esta palabra de Él quiere. ¿Por qué tenemos que plantar iglesia? Porque Él quiere, porque Él quiere, porque Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Permítame orar estos 30 segundos. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso que tengo aquí para compartir con mis hermanos. En el nombre de Jesús, te pido, Dios, que bendigas este tiempo, bendigas esta palabra. Gracias, Dios, por darnos la razón fundamental por qué tenemos que plantar iglesia. Tenemos que plantar iglesia, ¿por qué? Porque Dios quiere que lo hagamos. Y si Dios lo quiere, nadie puede interponerse
en el deseo de Dios. Ni el mismo infierno podrá interferir en el deseo del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Permítenos, Señor, que en esta década que viene podamos plantar iglesia una tras otra, cada año podamos escuchar a los pastores decir: yo he plantado una nueva iglesia, estamos plantando una nueva iglesia, estamos planificando una nueva iglesia, estamos preparando obreros para una nueva iglesia, estamos recaudando fondos para una nueva iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que no han levantado una iglesia en años, ahora, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, comienzan a trabajar en la fundación de nuevas obras. Gracias, Dios, porque con tu ayuda lo haremos posible. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un gran abrazo y que Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias, Pastor Federico.